Bueno, a partir de que el conflicto en el municipio de San Carlos no cesa porque continúa, el conflicto siempre va a mutar, siempre tiene cosas diferentes. Entonces empieza como la tarea de cómo los que vivimos el conflicto íbamos a hacer para contar lo que íbamos a hacer y el compromiso como artistas. Entonces nos damos a la tarea de contar la historia por medio de la única arma que nosotros tenemos, que es el arte. Empezamos a recopilar información, a buscar, a escudriñar en las historias que nos había contado, que nos había pasado a nosotros, a los amigos, a todos los de La Gotera. Y encontramos unos libretos de un hombre que se llama Juan Álvaro Romero, es un dramaturgo de acá de Medellín, de un grupo que se llama Siruma. Entonces nos sentimos muy identificados con un libreto que se llama Asfalto. Entonces empezamos a escudriñar en este libreto y nos sentimos demasiado identificados porque era la guerra vista pero desde la misma ciudad. Entonces lo que hicimos fue adaptarla a las cosas y a las historias que nos habían sucedido a nosotros en San Carlos. Ya la directora pues, del grupo, junto con Néstor, hicieron unas adaptaciones hermosísimas y las adaptamos hacia lo que nos pasó a nosotros en San Carlos. Empezamos con esta historia a contar lo que nos pasó en el municipio y quisimos que la gente que nunca había tenido o había vivido el conflicto sintiera o se pusiera tal vez un ratico en los pantalones de nosotros que estuvimos ahí. Entonces esta es una historia contada por las propias víctimas del conflicto, ¿cierto? Entonces, las experiencias que nos da el representar esta obra, porque nosotros prácticamente en función no actuamos, nosotros revivimos lo que nos pasó en San Carlos. Y no solamente en San Carlos, lo que le pasó a todo Colombia en un momento, directa o indirectamente, pero nos tocó el conflicto. De cualquier forma, pero nos tocó, ¿cierto? A la gente en la ciudad, viendo las noticias, confundido por su tío, sobrino que vivía en el campo o en un municipio. Entonces, de cierto modo, a todos nos tocó el conflicto. Cuando nosotros empezamos a representar ya las funciones, a hacer la obra de teatro, entonces vemos que las reacciones de la gente son muy diferentes. La reacción de la gente cuando presentamos, por ejemplo, para la gente que ha sido víctima directa del conflicto, es muy diferente a la gente que ha estado tranquila de pronto, viviendo en la ciudad, que no le ha tocado de frente el conflicto, pérdida de un amigo, de un familiar, desplazamiento y esas cosas. Entonces las reacciones son muy diferentes. La reacción de una persona víctima cuando ve la función es ese poder hacer esa catarsis con la obra, de pronto sentirse representada en tantas cosas que no han sido capaz de decir y que de pronto en la función dicen, bueno, no fui yo capaz, pero esta gente lo hizo por mí. Y entonces acá hay víctimas, victimarios y gente que ha aportado al conflicto y de pronto a ellos sí los van a escuchar. Entonces ellos hablan por nosotros y se sienten de cierto modo representados. Y la gente que nunca vive el conflicto de frente se siente atacada porque ya se pone como un poquitico en los pantalones de la gente que le ha tocado tan duro la guerra. El perder amigos, el estar secuestrado, el estar desplazado. Entonces ya la gente empieza a entender un poquitico. A mí me parece, lo que hicimos hoy me parece muy bonito. Porque la función se hizo para gente que atiende a las víctimas directamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para la gente que nunca ha estado en el conflicto, y hay veces que para uno es muy complejo, porque a nosotros nos hicieron demasiado dependientes de esto. Entonces el conflicto nos hizo personas demasiado dependientes del Estado, de lo que nos dan, de lo que hay para nosotros, de dónde buscamos las ayudas y esto. Entonces, nosotros en pro, a veces, de buscar esas ayudas nos ponemos un poco cansoncitos, ¿cierto? Porque no tenemos en la casa, porque estamos desplazados, porque necesitamos para el arrendo, porque de pronto conseguimos una casa o retornamos y necesitamos arreglarla. Entonces uno va a esas entidades que están dando estas ayudas o están pendientes de los desplazados o de las víctimas. Entonces es muy interesante que los funcionarios que no han tenido el flagelo de la guerra de frente entiendan qué es lo que les tocó vivir a esta gente para darles una mejor atención. Porque es que uno así sea el que está recibiéndolo para entregarle un tinto a un desplazado, uno está haciendo trabajo social con ellos. El trato es diferente, no es un trato de lástima, porque es que a la víctima no hay que darle lástima,
porque es que la vuelta es que de tanto decirle que uno es víctima, uno se lo cree tanto que uno se convierte en el mismo victimario de uno. Entonces uno cada vez quiere estar más mal para poder que lo miren como desplazado o eso. O la gente cree que por uno ser desplazado tiene que llegar con los zapatos rotos a una oficina y esas cosas. Entonces es muy importante que los funcionarios entiendan y se contextualicen qué es lo que pasa con todas estas víctimas para poder dar una mejor atención. Entonces, hablemos de esa forma de hacer resistencia en San Carlos de Arte. ¿Cómo crees vos que se veía el actor armado ante esta forma de hacer resistencia? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo crees vos que se sentía el actor armado ante esta forma de hacer resistencia? Ustedes iban a las veredas, hacían las ¿Cómo crees? O sea, ¿lo desarmaban? O sea, ¿cómo crees? En San Carlos hubieron varias cosas. En San Carlos tuvimos cosas bastante complejas. Bueno, se dividía en dos zonas. La zona, por ejemplo, de San Carlos hacia arriba, por ejemplo, lo que era hacia la carretera hacia Granada, era un territorio de un bando, ¿cierto? De un bando armado. Y de San Carlos hacia San Rafael, por una parte que se llama Jordán, era de otro bando. Entonces, nosotros en el tiempo donde empezó la guerra 96, 97, 98, que fue muy crudo, o sea, fue una cosa terrible, masacres, desplazamiento forzado, pero masivo. O sea, yo entendí que era el desplazamiento, es más, me daba envidia de los desplazados, fue una sensación muy extraña en el, si no estoy mal, fue en el 97, 98, que hubo un desplazamiento por una masacre gigantesca en el municipio. Entonces, usted mirar un desplazado en el pueblo, o sea, un municipio pequeño, cerquita de su casa, porque era el campo, ¿cierto? Con sus cajitas, porque el campesino no carga maletas, con sus cajitas, sus costales, su sombrero, sus manos sucias, sus uñas llenas de tierra todavía, porque estaba escarbando la tierra, de sacar sus productos, y tener que salir corriendo con sus 4 o 5 pelados, o en el campo es más, 6, 7 muchachos, ¿cierto? Su esposa, la mamá de él que todavía vive con él en la casa, parados en una esquina, así, todos completicos, y mirando al Señor para todos lados. Como yo, ¿qué hago acá? O sea, la persona más desubicada del mundo. Ese día yo entendí qué era el desplazamiento. O sea, el usted estar como en la nada, como en el limbo, como no saber ni siquiera qué le espera para sus hijos que están ahí sentados al lado suyo, que el único sustento que tienen es usted. Que lo ven a usted como el duro del paseo. Ese tipo de cosas fueron las que hicieron que uno fuera resistente, que fuera más compromiso, porque todos estos chiquiticos, entonces me desplazo X bando, entonces me voy a meter en el otro. Entonces a mi papá o a mi mamá o a mis hermanos los mató tal bando, entonces me voy a meter en el otro. ¿Sí me entiende? Y eso también lo utilizaban X o Y personas para poder arrastrar los pelados y convertirlos en carne de cañón. Como se caía tanto la economía en el municipio por la guerra, entonces, ¿qué era lo que había? Toma una pistola, te vamos a pagar, se le sube el ego al muchacho, entonces la pistola da poder, el dinero, pero eso es una mentira, porque eso les duraba por ahí 15 días. Porque el poder que tiene un soldado raso en cualquier grupo armado es nada, simplemente carne de cañón y ya. Entonces, el compromiso que empezó la gotera era, nosotros no podemos dejar que los chicos se vayan, que se conviertan en carne de cañón. Entonces, la obligación de nosotros fue empezar a ir hacia el otro bando que estaba por allá, en un lado del pueblo. Íbamos y hacíamos representaciones, nos detenían, nos requisaban. ¿Para dónde van? Nosotros vamos para la escuela, vamos a hacer las funciones de teatro, vamos con los títeres, mirábamos con todos los chicos, va música, toda la cosa. Nos requisaban tan. Y a los chicos los empezaban a coger por aparte, a decirle nada, cero. Gracias a Dios, de los muchachos que empezamos a hacer resistencia, no, o sea, nadie se fue para allá, porque a nosotros no nos pagaban. Nosotros lo hacíamos por amor a eso. Y el mismo día que estábamos, por ejemplo, en el Jordán, que era territorio de un bando, el mismo día por la tarde teníamos función en el Chocó, que era territorio de otro bando. Nosotros empezamos a hacer tildados que éramos colaboradores del uno, colaboradores del otro, y era un poco complejo, con mucho miedo, sí, porque nosotros, por ejemplo, como llevábamos el sonido para los eventos, nos decían, no, ustedes se tienen que quedar acá, y nos hacían quedar, porque ellos iban a utilizar el sonido en lo que fuera. Ya nosotros nos quedamos quietos, o sea, bueno, pues, secuestrados por un día, pero no importa, nosotros no hacemos parte del cuento. Ah, es que es para rumbear y no sé qué maneja la música. Bueno, ponemos música. Ta. Y al otro día volvíamos, y era el mismo ejercicio siempre. Mientras en San Carlos estaban volando una vez, fue muy complejo, el comando, el segundo comando que volaban en San Carlos. Un grupo armado. La Gotera estaba en Bogotá, mostrando la cara amable del municipio.
con arte. Y en el propio momento que estaban en función, estaban haciendo voladura del comando. Y nosotros nos enteramos por las noticias. Fue muy complejo, pero nosotros no por eso nos quedamos por acá. Y dijimos, no, por allá no volvemos ni por el berraco. Nos vinimos de nuevo para San Carlos. Ese día estaban hasta haciendo matrimonios múltiples en el municipio y pasaron demasiadas cosas. Entonces el hacer resistencia sí daba resultado, porque nosotros vimos que los chicos sí se salían. En estos momentos tenemos pelados, o sea, de los chicos que nunca se fueron para la guerra, que no hicieron parte del conflicto, son pelados que tienen su carrera, que son líderes comunitarios, que es gente que está en el municipio y son referentes para los muchachos de resistencia. Yo me desplacé en un tiempo del pueblo, ya pues de cierto modo fue una obligación de vida o muerte, porque el usted tener que dormir con los zapatos puestos es demasiado complejo, es muy maluco. Entonces la intención de mi mamá siempre fue que ella me decía, José, los papás nunca pueden enterrar a los hijos, eso a mí me ha marcado eternamente. Yo tengo una niña, no sé si ustedes la han visto por ahí corriendo para arriba y para abajo, ella es la artista revelación ahora para nosotros. Entonces, el que mi mamá me dijera eso fue lo que hizo que yo me desplazara, que yo me fuera. Y yo me fui, pero yo no me aguanté, a mí me salieron ronchas en el cuerpo de estar en la ciudad. Yo me fui como 8 meses y yo no, y uno morirse se muere en el municipio y se muere bien, tranquilo, porque acá puede pasar un carro imprudente y lo puede arrollar a uno. Me volví para el pueblo y seguimos haciendo arte, igual, con todos los muchachos. ¿Qué más les cuento? Me gustó mucho todo esto último que me dice, pero quisiera como, no sé de qué manera, si te puedes poner en el lugar del grupo armado, esa forma de que lo desarmen a uno. O sea, es que esta gente, estos muchachos me desarman a mí sin armas de fuego, pues. Ah, bueno, hay una parte que fue la primera vez que la gotera hizo la función, no sé si ustedes ahorita saben cuando les contamos. La primera vez que la gotera hace asfalto fue para cuando se empezó el proceso de reinserción a la vida civil de las autodefensas. A nosotros nos tocó muy duro allá, porque era gente, o sea, la gente que nos amenazó, que fueron compañeros de nosotros cuando eran muy pequeñitos y que luego estuvieron en los grupos armados y allá les lavan el cerebro de una manera y no te importan matarte. Así de simple. Yo te conozco, vos sos tan, Carlos, vos me conoces, yo no soy así, me importan. Entonces el uno de nuevo volver a hablar con él, con las personas, decirle, weón, ¿qué pasó, hombre? Mira, vos no eras así. No, es que las armas, no sé qué, esto y lo otro. Y yo, no, hermano, pues es que seguro que esta no es la salida. Nosotros fuimos muy tildados. La primera reacción de la gente fue muy compleja para nosotros y fue de amenaza. Obviamente, ¿cómo así que estos manes nos están sacando los pelados de acá y les están cambiando la idea? Esto no es así. A nosotros se nos acercaron. Por los lados del Jordán nos dijeron, bueno muchachos, bacano que ustedes estén haciendo esto, pero tratemos de no hablar mucho con los muchachos. Para uno eso es imposible. Uno en la propia Boca del Lobo, porque eso era una base militar de esa gente. Era imposible. Y seguíamos haciendo y más nos metíamos allá hasta que ya empezaron a pasar cosas maluquitas. Cuando ya el conflicto se estaba como mutando, ¿cierto? Entonces ya esta gente empieza a acercarse a nosotros, que eran pelados que conocimos cuando eran sardinos y ya eran comandantes de esas cosas. Y se acercaban y nos decían, hey, vení, bacano, hombre, lo de las artes plásticas, bacano lo del teatro, hombre. Hombre, pero no tanto, poquitico, es que los chicos ya me los tienen confundidos. Y uno decía, ay, puta, nos estamos metiendo más feo todavía. Pero nunca, o sea, exactamente por haber estado directamente sacando a los chicos del conflicto, nunca nos llegaron a amenazar a decir, bueno, si ustedes vuelven por acá, no nos dijeron eso. Cuando nosotros hicimos, para recapitular, cuando nosotros hicimos la primera función, lo que pasó fue que esta gente que ya se había desmovilizado, nos vinieron y nos dijeron, hombre, muchachos, entendemos lo que ustedes nos están diciendo, entendemos lo que ustedes hacían con los muchachos, y de esos reinsertados hay gente que trabaja con nosotros en estos momentos, de las autodefensas, de la guerrilla, lo que sea, ahí están trabajando con nosotros. Porque es que este proceso de la gotera no es solamente esto. De la gotera mutaron muchísimas cosas, se montaron proyectos como Animarte,
y fueron cosas que se multiplicó en todo el municipio de San Carlos y que se está proyectando, que se está haciendo, que se hizo sistematización y se está multiplicando en muchas partes del territorio colombiano, que se llama animarte. O sea, el hacer resistencia, los violentos entendieron que pues alguna vez a ellos les tocaban cambiar y que la mejor forma era esta. Y los convertimos en aliados ahora que están en la vida civil. Entonces muchos de ellos que purgaron ya sus penas, que están todavía en la cárcel, llaman y preguntan cómo están los muchachos, cómo están los pelados, y interesados porque saben que la única arma que hubieran tenido buena para de pronto haber protestado y no haber quedado mal y no haber quedado viéndole al Estado, sino que el Estado tal vez le hubiera quedado viendo a ellos, era el arte. Y nosotros continuamos y muchos están en la cárcel y quieren estar acá con nosotros, pero no pueden, pero ahí están esperando. Pero la respuesta al final fue muy buena de ellos y entendieron. Y gracias a Dios nos dejaron con vida, que fue lo más importante. Voy a hacer dos últimas para que me respondas concreto, porque lo quiero así concreto. La primera es que me digas, ¿vos por qué te quedaste? Pues me digas, yo me quedé por esto y esto. Y la segunda, que es la resistencia, pero digamos, primero, ¿por qué te quedaste? Bueno, me quedo porque no me veía viviendo primero que todo en ningún otro lugar. Segundo, porque uno sardino entendió que el único compromiso para que el resto de compañeros míos no se fueran para la guerra era quedarnos, ejerciendo de cierto modo resistencia, haciendo arte. Y no me veía haciendo otra cosa. Y el arte estaba en San Carlos y en medio de la guerra, pero ¿qué le hace? Y me divertía y era feliz. Por eso nunca me fui. Y luego se convirtió en un compromiso para mí, el nunca irme y en hacer que los pelados no tuvieran otra opción más que el arte para hacer paz o para decir algo para decir que no está de acuerdo con algo, que fuera el arte y ya. Por eso nunca me fui. ¿Qué es resistir? ¿Qué es resistir? Resistir es no hacer parte de, ¿cierto? Yo no quiero hacer parte del conflicto. Yo este conflicto nunca lo pedí. Los que hacen el conflicto tal vez ni los vemos, o sea, los que hacen parte del conflicto, los que mandan y hacen esas cosas, ni siquiera los vemos. Yo no pedí que secuestraran, yo no pedí que me desplazaran, yo no pedí que me amenazaran, yo no pedí que volaran los comandos, las torres y esas cosas, yo nunca lo pedí, porque eso me afecta a mí. Entonces, el nunca ser parte de esto, el resistir tanto tiempo, tal vez a amenazas, a las armas, al dinero que ofrecían, a la pobreza, a la indiferencia también del Estado. El yo decir, yo nunca voy a ser parte de eso es resistencia, ¿cierto? Yo hago parte, pero de los actores que hacen paz. Nosotros somos actores de paz y yo creo que eso es resistencia, no hacer parte de algo que le está haciendo daño al país.